¿sí? Si no tenés el CBU lo podés pedir, pero es importante que podamos apoyar la obra. Amén. A principio del mes vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche. El título del sermón es En las manos de Dios, ¿sí? Segunda de Samuel 24, 11 al 14. Segunda de Samuel 24, 11 al 14, ¿sí? ¿Cuántos saben que a lo largo de todo el libro de Primera de Samuel, la Biblia nos cuenta la historia de esa lucha intensa, hasta intestina, que tuvo David con Saúl? ¿Cuántos han leído Primera de Samuel o tienen un pantallazo de lo que ha pasado? Bueno, en Segunda de Samuel estamos hablando ya de un David estableciendo su reino, de un David ya liderando a un pueblo. Ya vemos a David como un hombre de Dios, amén. Sí, pero en medio de esas circunstancias, en medio de ese aprendizaje que David tiene de liderar al pueblo y demás, David comete muchos errores. ¿Cuántos saben que podemos cometer errores? ¿Sí? Por más hombres o mujer de Dios que seamos, ¿sí? Podemos cometer errores. Entonces David comete un error ante los ojos de Dios gravísimo, ¿sí? Dios le dijo a David que él no censara el pueblo, ¿sí? Que él no censara al pueblo, porque el día que él censara al pueblo, delante de los ojos de Dios iba a pecar. Amén. Pero pastor, ¿qué tiene de pecado el censo? En el caso de David, sí, David censó al pueblo para ver cuántos hombres él tenía militarmente para ir a la guerra. En pocas palabras, ¿dónde estaba depositando su confianza? En los hombres de guerra y no en Dios. Por eso es que Dios le dice que no censara al pueblo, ¿sí? Entonces él lo censa, deposita su confianza en el hombre, peca contra Dios, amén, y empieza todo un problema en la vida de David. Entonces el primer título es En las manos de Dios. Vamos a leer el texto, segunda de Samuel 24, 11 al 14. Por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dio este mensaje: ve a decirle a David, así dice el Señor, te doy a escoger entre 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿qué prefieres, que vengan 3 años de hambre en el país, o que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ellos, o que el país sufra 3 días de peste? Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su amor es grande, y no que caigamos en las manos de los hombres. Amén. Vamos a orar en esta noche. Padre Celestial, te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva con libertad y con poder en este servicio. Háblanos y ministranos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Uno de los temas más importantes y más centrales de nuestra fe, amén, es la restauración. La restauración es un área crítica para nuestra relación con Dios, y la restauración involucra muchas veces caída por el pecado y por malas decisiones, y muchas veces uno se levanta de esa caída. ¿Cuántos se han caído alguna vez? Sí, de esa caída que caes hecho pomada. Sí, una vez yo me levanté tarde para ir a trabajar y iba corriendo, sí, porque de donde vivía en Suárez a la ruta 205 hay 2 cuadras. Entonces yo veía cuando pasaba el colectivo y sabía que siempre había gente en la parada. Entonces veo pasar el colectivo y empiezo a correr. Y faltándome 20 metros para llegar a la esquina, sale un fierro así, estaba enterrado, un fierro así de grueso, que estaba enterrado entre medio de un matorral ahí de pasto, y no lo vi. Y empiezo a correr, me acuerdo que era invierno encima, empiezo a correr así y me como el fierro y caigo. Una polvadera, calle de tierra, ¿viste? Una polvadera. Entonces yo, ¿viste? En el medio de la polvadera me levanto, me sacudo, miro así, estaba todo el colectivo en la ventana. Todos vieron mi caída. Vieron cómo me hice, pero recontra pomada. Me levanté bien. ¿Sí? Obviamente. Viste que el amor no se pierde nunca. Me levanté bien. ¿Sí? Pero ¿cuántos saben que muchas veces, después de la caída, siempre quedan heridas, moretones, dolores? ¿Sí?
siempre queda aún algo que sigue doliendo, algo que no está sano, ¿sí? ¿Y cuántos saben que de no sanar esas heridas pueden ser peligrosas? ¿Ven? Bueno, esa sanidad de la que yo te hablo después de la caída es lo que la Biblia, amén, llama restauración. Alguien dijo que el mayor acto de sanación del alma y del corazón es hablar. ¿A cuánto le gusta hablar? Y el mayor acto de amor es escuchar. Y esto es una poderosa revelación, es una poderosa verdad. Amén. Porque esta verdad, todos la hemos experimentado en algún punto de nuestra vida. En mi caso, yo voy a hablar por mí. Si lo he experimentado, por ejemplo, cuando oro. Cuando yo sé que he caído, cuando sé que he quedado herido o lastimado, voy delante de la presencia de Dios, sí, y oro, creyendo con todo mi corazón que sinceramente Dios me está escuchando. Y saber que Dios me está escuchando, cuando yo le estoy contando, amén, mis cosas, eso sana y restaura mi corazón. ¿Cuántos creen con todo su corazón que Dios los escucha? Dios nos escucha. ¿Cuántos saben que Dios nos escucha? Amén. Y lo he experimentado también en la consejería o en la administración cuando hablo con mi pastor. ¿Sí? Yo no hablo, hablo seguido, pero no para hablar pavadas con mi pastor. Cada vez que yo levanto el tubo y mi pastor ve del otro lado que dice Nico, ¿sí? Él sabe que si yo lo llamo es por algo importante. Y hablo cosas importantes, cosas puntuales con él. ¿Sí? Siempre lo llamo cuando realmente tengo un problema. Entonces, ¿sí? Cada vez que yo hablo con mi pastor me deja hablar. ¿Cuántos saben que si no hablamos, no podemos ser ayudados? ¿Sí? Pero ahora tenemos que hablar ¿qué? La verdad. Tenemos que ser sinceros cuando hablamos. ¿O no? ¿Sí? Si uno no habla la verdad y uno no es sincero, ¿cómo puede ser ayudado? Si vos te duele la espalda y vas al médico y le decís, no, me duele la rodilla. ¿Viste? ¿El médico te va a poder ayudar? No, entonces yo hablo, soy sincero, mi pastor me escucha. Amén. Y obviamente después me aconseja y me guía. De igual manera el Espíritu Santo cuando oro. Sí, entonces ser sano viene como consecuencia de la restauración de tu vida, de tu alma y de tu espíritu. Ahora, no alcanzar la restauración puede inducir a la persona a la esclavitud espiritual. Yo conozco personas, hablando físicamente, ¿no?, que se han caído, se han fisurado, fracturado un hueso, no lo han sanado de manera correcta, ese hueso ha soldado mal y han quedado perjudicados para el resto de su vida. ¿Por qué? Porque hay una herida, hay una fractura, hay algo que no lo sanaron de manera correcta. A ver, su cuerpo físicamente no fue restaurado. ¿Sí? Entonces, hace unos días me contaron una historia acerca de Juanito y Manita, bien mexicana la historia. ¿Sí? Entonces, Juanito y Manita son dos hermanos. Juanito y Manita van a la casa de su abuelo, que estaba en el campo, a disfrutar de una semana en familia. Sí, entonces viene el abuelo de Juanito y le regala una gomera. ¿Sí? Entonces esta gomera viene acompañado de una advertencia. Pensá, gente de campo, ¿qué abunda en la casa de la gente de campo? Gallina, gallo, conejo, pato, ganso, no, ¿sí? Animales. Entonces el abuelo le regala la gomera y le dice, ni se te ocurra apuntar al gallinero. Ni se te ocurre. Juanito, ¿qué hizo? Vio el gallinero de lejos, apuntó, soltó la piedra y de un gomerazo le arrancó la cabeza al gallo. Sin querer. Y sí, porque tenía que tener una puntería marca cañón para arrancar la cabeza al gallo un gomerazo a 200 metros, no. Sin querer, mató al gallo. Ahora, Manita vio toda la escena. ¿Sí? Y todos los días Juanito y Manita, después de que terminaban de almorzar o de cenar, tenían sus responsabilidades. Uno lavaba los platos, el otro los secaba, otro los dos la guardaba, uno barría, el otro limpiaba la mesa. Entonces Manita, ¿qué hizo? Llegó la noche, viene el abuelo y dice, bueno, Juanito, vos lavás los platos y vos, Manita, los guardás. Y Manita se acerca a Juanito y le dice, si vos no haces todo lo que yo te digo,
¿Sí? Entonces Juanito, ¿qué hizo? Hizo todo lo que dijo Manita por una semana entera. ¿Fue qué de Manita? Un esclavo. Entonces llega el domingo, el día que Juanito y Manita se tenían que ir. Y el abuelo viene y lo llama a Juanito y le dice: Juanito, ¿por qué no me contaste que mataste a gallo? Y Juanito abre los ojos. Estuviste toda la semana siendo esclavo de tu hermana por no venir y contarme que mataste a gallo. Si yo te estaba mirando por la ventana. ¿Cuántos saben que cuando pecamos cometemos un error? ¿Sí? ¿Cuántos saben que Dios nos está mirando? Dios sabe lo que estamos haciendo. ¿Amén? Dios sabe lo que estamos haciendo, esperando nuestra restauración, esperando la oportunidad de restaurar nuestra vida. ¿Sí? Entonces, es mejor, hermanos, correr a los pies del Señor, caer en las manos del Señor, que caer en las manos, dice el texto, de la gente. Entonces, en primer lugar, quiero hablar acerca de las manos de los hombres. Todos nosotros, los seres humanos, cometemos errores y tenemos fallas. Somos inclinados a caer en tentación, a destruir nuestra propia vida por nuestras propias malas decisiones. Los cristianos debemos comprender que no todas las personas son comprensivas, que no todas las personas son perdonadoras y que no todas las personas, ¿sí?, les da ánimo y gusto ayudar a la gente que cayó. No todas las personas son así. La naturaleza de los seres humanos los lleva muchas veces a ser implacables con los demás y a estar dispuestos aún a tirarle piedras cuando están caídos, antes de levantarlos y ayudarlos a restaurar. Pero ¿cuántos saben que esa no es la naturaleza de Dios? ¿Amén? Tenemos una historia en la Biblia que no está en el sermón, pero viene a colación a lo que estamos hablando. ¿Sí? María Magdalena, es una historia que la conocemos todos. Ella fue encontrada en pecado, ella cayó, fue encontrada en pecado, ¿sí? Y los hermanos espirituales de la iglesia de Jerusalén, ¿qué querían hacer con ella? Matarla a pedradas. ¿Y Jesús qué le dijo? Yo no te condeno. ¿Cuántos saben que el Señor no nos condena? ¿Amén? Y este es un gran mensaje para la iglesia, porque el Señor no nos condena, y ese tampoco es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que la iglesia sea un lugar de restauración. Gálatas 6, 1 y 2 dice así: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuántos saben que mucha gente ha dejado de venir a la iglesia porque ha caído? ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan de los famosos servicios de 50, 60 personas? Por esos famosos servicios compramos 50 sillas. ¿O no? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está toda esa gente? Amén. Entonces yo quiero que vos entiendas. La pregunta de esta noche es: ¿ha fallado usted alguna vez? ¿Ha caído usted alguna vez? ¿Ha sentido arrepentimiento en su corazón por haber pecado? ¿Ha deseado alguna vez otra oportunidad para restaurarse? ¿Ha experimentado usted dureza de la gente al no perdonar sus errores? ¿Cuántos saben que es triste encontrarte con gente en la iglesia que tiene un corazón duro? Que no tiene un corazón para restaurar. ¿Cuántos saben que es duro eso? Hay gente que está en su casa esperando mensajes, esperando llamadas, esperando visitas. ¿Y cuántos saben que muchas veces esos mensajes, esas llamadas, esas visitas no llegan? Muchas personas viven esta cruda realidad de encontrarse con gente implacable. David es un ejemplo de lo dura que puede ser la gente cuando pecamos. Segunda de Samuel 24, 9 al 14 dice así: Joab entregó al rey los resultados del censo militar. En Israel había 800.000 hombres que podían servir en el ejército, y en Judá 500.000. Entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado
este censo militar y le dijo al Señor: he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio, yo te ruego, Señor, que me perdones la maldad. Por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dio este mensaje. ¿Ven? Yo quiero que vos entiendas que muchas veces vamos a caer, que muchas veces vamos a pecar, y Dios sabe que eso va a pasar. ¿Amén? Pero ¿cuántos saben que la idea de Dios no es condenarte? David cometió un grave error al pretender apoyarse en el número de sus soldados en vez de reconocer que era Dios quien siempre le daba la victoria. Y cuando el profeta le anunció que vendría una corrección por su arrogancia, él expresó su convicción de preferir el trato de Dios que el trato de la gente implacable. ¿Sí? ¿Cuántos saben que muchas veces la gente puede ser más cruel que el mismo infierno? ¿Cuántos saben que la gente muchas veces puede apuntarte, puede señalarte, puede pensar, decir cosas sobre vos que no son correctas? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Amén? Pastor, pero eso no puede pasar en la iglesia. Hermanos, tristemente, no todos los cristianos tienen un corazón para restaurar. No todos los cristianos tienen un corazón para ayudar. ¿Cuántos saben que muchas veces venimos a la iglesia a que nos ayuden? ¿Y está mal eso? No. Todo lo contrario. Está bien. Más en una iglesia que está empezando como la nuestra. Todos venimos en un punto a que nos ayuden. Entonces esta es una revelación poderosa. Hermanos, yo oro para que Dios los libre a cada uno de ustedes del pecado y la tentación todos los días. Oro por cada uno de ustedes y por muchos hermanos que hace 2, 3 años que no vienen a la iglesia. Oro para que el Señor los guarde y los libre del pecado y la tentación. Oro para que el Señor los restaure. Pero si acaso cometés un error, David nos da un mensaje poderoso, y ese mensaje poderoso es que es mejor que Dios trate con nosotros y no que trate la gente, que es implacable. ¿Sí? Ese es el mensaje que David nos da en este sermón. Entonces, en segundo lugar, quiero hablarte acerca de refugio para un pecador arrepentido. Buscar a Jesús para nuestra restauración es buscar un lugar seguro. ¿Cuántos saben que sabemos dónde está Jesús? ¿Dónde está, pastor? ¿Dónde está Jesús? ¿Cuántos saben dónde está Jesús? ¿Sí? ¿Quién me puede decir dónde está Jesús? Donde la iglesia está reunida. El texto que dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, entonces, ¿cuántos saben que Dios nos dio un lugar específico? ¿Sí? Un lugar específico en el cual la deidad de Dios se reúne con la humanidad del hombre. ¿Cuál es ese lugar? El baño de mi casa, pastor. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan de la película Cuarto de Oración? Ahí andaban todos metidos dentro del ropero. ¿Sí? ¿Cuántos saben cuál es ese lugar? La iglesia. Sí, la iglesia. ¿Viste? A mí el ropero no me entra más nada. A mí ni la cabeza de ti si entra en el ropero. Entonces, muchas veces no venimos a ese refugio, no venimos a ese lugar, ¿sí? El pastor Gagiola predicó un sermón que se llamaba Casa de Dios, Puerta del Cielo, donde él explicaba en ese sermón la función poderosa que tiene la iglesia. Dios diseñó la iglesia, Dios diseñó el templo, Dios diseñó el tabernáculo de reunión. ¿Reunión entre quién? Entre nosotros y Dios. ¿Amén? Entonces el otro día me crucé con una persona en la calle y me dice, pastor, yo quería hablar con vos hace como 8 meses, pero nunca te pude encontrar. A ver, pará. Y me hizo dudar y yo empecé a pensar, ¿a dónde estuve los últimos 8 meses de mi vida? ¿A dónde estuve? En la iglesia. Entonces, no es fácil encontrar un cristiano. O sea, no es difícil encontrar un cristiano cuando vos lo buscás. Si vos querés
decir, buscar a un cristiano, ¿dónde lo va a encontrar? Entonces, si vos querés encontrar a Jesús, ¿a dónde lo vas a encontrar? En la iglesia. ¿Amén? Entonces, cuando no sabemos cuándo y cómo, ¿amén? Es porque no queremos enfrentar el peligro en nuestra vida. Y ese peligro, ¿amén? Es justamente cuando no buscamos al Señor Jesús. Muchas veces no venimos a ese refugio, nos quedamos, mientras que el pecado, la culpa, etcétera, etcétera, nos esclavizan, ¿sí? Como te contaba en la ilustración recién, Juanito prefirió ser un esclavo una semana entera, ¿amén? Un esclavo una semana entera, antes de ir y decir la verdad. Entonces, Isaías 55, 6, 7 dice así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y lo aplastará como una cucaracha. ¿Dice eso el texto? ¿Dice eso el texto? No, hermanos, el texto dice que Dios va a tener misericordia de nosotros. Entonces nuestro texto define a nuestro Dios de dos maneras. Primero, el texto dice: vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Es la imagen de un Dios misericordioso, no de un Dios implacable, no de un Dios que te va a apuntar, no de un Dios que te va a juzgar, no de un Dios que te va a condenar, todo lo contrario, un Dios que quiere tener de vos misericordia. Y en segundo lugar dice: el cual será amplio en perdonar. ¿Sí? Pensá en esto: amplio en perdonar. ¿Qué quiere decir amplio en perdonar? Que Dios siempre va a extender su corazón para poder perdonarte. No importa el pecado más grande que vos hayas cometido, Dios siempre va a ampliar su corazón, porque Él es un Dios perdonador. Entonces, ¿sabía usted que Dios es misericordioso y perdona por medio de Jesucristo a todo aquel que se arrepiente de verdad? Creo que lo sabíamos todos eso, ¿no? Todos lo sabemos. Ahora, ¿qué quiere decir arrepentirse de verdad? No volver a hacerlo, ¿sí? Hoy escuchaba en un video a un psicólogo hablar. Y este psicólogo hablaba acerca de esa gente, ¿sí? que se lo denomina el famoso Superman, ¿sí? O el síndrome de Superman. No sé si alguien lo ha escuchado. Es esa persona que continuamente está ayudando a todo el mundo, el superhéroe, ¿sí? Y ayudo acá, y ayudo allá, y ayudo acá, y ayudo aquel, y ayudo al otro, y ayudo al otro. Pero yo no sé si vos notaste algo, ¿sí? Que la mayoría de los superhéroes son personas que solitarias. Superman, ¿cómo vive Superman? Solo. Spider-Man con tía May, que tía May no sabe qué es Spider-Man. ¿Sí? Yo prefiero quedarme con Spider-Man del 2002, donde tía May era una señora, una pobre ancianita. La tía May de ahora, del Spider-Man de Tom Holland, es... No, déjala ahí. Déjala ahí. Tiene muchos novios la tía May de ahora. Es más moderna. ¿Sí? En fila, Iron Man, ¿viste? Todo lo que hay en fila, no hay problema en eso. Amén. Yo quiero que vos entiendas esto. Superman solitario. Spider-Man, Batman. ¿O no? ¿Sí? Entonces yo quiero que vos entiendas lo siguiente. Además, perdón, que es más peligroso. Quiero que entiendas lo siguiente. ¿Sí? Cuando uno se disfraza de Superman, ¿cuántos saben que no somos Superman? ¿Sí? Vamos a orar por esos pensamientos. ¿Cuántos saben que no somos Superman? Ahora la pregunta es: ¿quién rescata al superhéroe? Si el superhéroe vive solo, está solo, es solo contra el mundo, ¿quién rescata al superhéroe? Pensemos en esto. Porque ¿cuántos saben que muchas veces como cristianos nos disfrazamos de superhéroe? Y ayudamos a uno, ayudamos al otro, ayudamos acá, ayudamos allá, pero cuando llega la frustración, cuando llega el desánimo, cuando llega el desaliento, ¿quién nos rescata a nosotros?
dice? Que esa persona que te quiere rescatar y te quiere restaurar se llama Dios. ¿Sí? Entonces, Dios usa el perdón para restaurarnos. Pero para que haya perdón tiene que haber ¿qué? Arrepentimiento. Pero ¿cuál es el problema de muchos cristianos? El problema de muchos cristianos es que nosotros usamos el arrepentimiento de manera inadecuada. El arrepentimiento consiste en 3 pasos. Primero, ¿cuál es? A ver, los cristianos que se arrepienten todos los días. El primer paso para el arrepentimiento, ¿cuál es? Reconocer el error. Identificar el error, identificar el pecado. ¿Sí? El segundo paso, ¿cuál es? Primero reconocer, pues, arrepentirse, me dice, claro, a ver, ¿sí? El segundo paso conlleva la promesa de no volver a hacer o de no volver a cometer ese error. Es el segundo paso. Y el tercer paso es acudir a Dios para pedir perdón. Pero ¿cómo funcionamos nosotros? Reconozco el pecado, pido perdón y después ¿qué hago? La promesa de que no lo voy a volver a hacer. Pero el perdón ya lo tuve. Entonces, como ya tuve el perdón o ya obtuve el perdón, ¿qué pasa con esa promesa de que no lo voy a volver a hacer? Amén, yo quiero que entiendas esto. Amén. Porque eso es un arrepentimiento genuino. A lo largo de 9 años de servir al Señor ininterrumpidamente, 4 años como líder en diferentes ministerios, 4 años como pastor, he visto, hermanos, la implacable reacción de cierta gente sin misericordia cuando alguien ha caído. Lo señalan, lo apuntan, lo juzgan, lo critican, lo desprecian. Pero en la misma cantidad de años también he visto la misericordia de Dios restaurando el corazón de la gente de una manera maravillosa. ¿Sí? Hoy hablaba con mi esposa acerca de ciertos testimonios puntuales, ¿no? Por ejemplo, hablaba del testimonio del pastor Víctor y su esposa Ágata. ¿Sí? Si ellos tienen la oportunidad de un día contarte su testimonio en más profundidad, el pastor Víctor y la hermana Ágata, ¿viste? Llegaron a la iglesia prácticamente separados hacía años. Vivían juntos, pero no vivían, o sea, vos me entendés, cada cual hacía la suya. ¿Sí? El pastor Víctor contaba en Máximo Paz, la ciudad de Máximo Paz donde vivía Víctor, que vive ahora actualmente. ¿Sí? Hay un colectivo que entra a la ciudad por la principal, hace 10 cuadras, hace 2 cuadras y vuelve a salir, ¿sí? Por la misma que entró. Entonces dice que él esperaba a Ágata que le trajera a Román. Román era chiquitito, dice que la esperaba a Ágata en la parada cuando el colectivo entraba, bajaba a Román y él se cruzaba a la otra, con la esperanza de que cuando volviera el colectivo Ágata se bajara. ¿Ágata se bajaba? No. ¿Sí? Lo dejaba el nene y iba a hacer sus cosas. Entonces yo quiero que vos entiendas esto. Que Dios es un Dios que quiere restaurar tu vida. Amén. Entonces he visto gente valiente que a pesar de haber pecado, vino a la iglesia servicio a servicio, altar a altar, decisión tras decisión, creyéndole a Dios para una restauración. Y también he conocido muchos hombres y mujeres que sí son misericordiosos en Cristo y que están dispuestos a ayudar a la gente. Entonces el punto es: ¿con cuál de estas personas vos te identificás? ¿Amén? ¿Con la persona misericordiosa que quiere ayudar a las personas, que ora por ellas? ¿Amén? ¿Sí? ¿O con la persona implacable, que solamente ve los errores, los juzga, los critica, pero no está dispuesto a tender una mano para ayudarlo? No está dispuesto a mandar un mensaje y decirle: che, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? Estoy a tu disposición. Amén. Yo quiero que vos pienses y reflexiones. ¿Qué tipo de persona te identificás? Punto número 3. Dios es amor y misericordia. Éxodo 34, 6, 7 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en
misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión, y él tendrá por inocente, y no tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la cuarta generación. Amén. Este contexto, este texto, este versículo que todos lo hemos leído, forma parte de un contexto poderoso. Dice la Biblia que Moisés estaba en el monte de Dios, hablando con Dios, y dice que Moisés le hace una petición a Dios. ¿Qué es lo que Moisés le pide? Dios, yo quiero verte. Dios, yo quiero verte. ¿Cuántos quieren ver a Dios en su vida? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios transformando su vida? Pensá en esto, ¿sí? ¿Y qué le dice Dios? Vamos a sacar una de él, dale. ¿Qué es lo que le dice Dios? Imposible. Porque si vos ves mi rostro, ¿qué va a pasar? Vas a morir, porque sos una persona pecadora. Si vos ves mi rostro, vas a morir. ¿Sí? Entonces, siempre pensando en la justicia. A ver, muchos creyentes nunca tienen en cuenta el carácter de Dios. ¿Cuántos saben que como iglesia, como cristianos, siempre estamos pensando en que la justicia de Dios se haga, ¿o no? Siempre estamos pensando, ¿sí?, en reclamar esa justicia que Dios pide. ¿Cuántos saben que Dios pide que seamos justos y santos? Y ahí está la iglesia. ¡Ah! Ese hermano vino sin corbata. Ese hermano vino sin gomina. O 3 pelos tiene que se haga gomina igual. ¿Amén? ¿Sí? ¡Oh! Ahí viene. O no vino. O hizo o no hizo. ¿Cuántos entienden el punto o la idea? Justicia que muchas veces nosotros mismos practicamos. Pero la exigimos en los demás. La reclamamos en los demás. Siempre pensamos en la fuerza, la grandeza y el poder de Dios. ¿Y cuántos saben que anhelamos estas cosas? ¿Cuántos anhelan el poder de Dios en su vida? Hermano, yo oro todos los días para que el Señor bendiga mi vida con el Espíritu Santo. ¿Sí? Que el Señor me ayude a poder predicar, a traer revelación, a ayudar a la iglesia. Amén. Entonces Éxodo 34, 6, 7 dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces este texto dice la Biblia que Dios mismo está pasando por delante de Moisés. Y en estas palabras que Moisés exclama, está hablando acerca de Dios. ¿Viste cuando vos vas a comprar, ¿sí?, un cuadro, un adorno, qué sé yo, un vestido? ¿Sí? Y vos ves el vestido, si sos mujer, ¿no? Ves el vestido vidriera. ¿Y qué es lo que decís del vestido? ¡Ay, qué hermoso, qué delicado, qué delicado! Y empezás ¿a qué? A exclamar palabras que describen el vestido. ¿Sí o no? ¿Sí? Si sos hombre, qué sé yo, una camiseta de fútbol. O no sé, un sándwich de milanesa. ¡Oh, qué rico, qué delicioso! Bueno, eso es lo que Moisés está haciendo. Dice la Biblia, ¿amén?, que eso mismo es lo que Moisés está haciendo cuando él ve a Dios. Él exclama, empieza a hablar acerca de Dios y dice: el Señor. Y fíjate cómo lo describe, dice: Dios clemente, compasivo, lento para la ira, grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Eso es lo que Moisés ve de Dios. Este es el carácter de Dios. Entonces el punto es: ¿qué estás viendo vos de Dios? ¿Qué estás viendo de Dios en tu vida? ¿Estás viendo un Dios misericordioso? ¿Un Dios piadoso? ¿Un Dios amoroso? ¿Y todo lo que termine con oso? ¿O qué estás viendo de Dios en tu vida? Yo quiero que vos pienses en esto, porque el perdón requiere buscar a Dios. El perdón requiere arrepentimiento.
pedirle perdón. Y Dios está dispuesto no solo a perdonar, sino a restaurar. Hermano, déjame decirte algo, Dios no es un Dios implacable con nosotros. Pensá si Dios fuera implacable. ¿Cuántos saben que nosotros sí somos implacables a veces? Y nos gusta sacar la barra, ¿no? A ver, la pollera, 24 centímetros. Ahí hasta yo te voy a decir ponete una pollera. A ver, 24 centímetros, esto es lo menos. ¿O no? Esto es 24 centímetros. El otro día vimos un chique con mi esposa, sí, 24 centímetros. ¿Y sabés por qué dice que horror? Déjalo ahí. ¿Sí? Déjalo ahí. Pues yo quiero que vos entiendas esto, hermano. Dios no es un Dios implacable. Dios no es un Dios que juzga. Dios no es un Dios que condena. Dios es un Dios que restaura. Pero parte de la restauración tiene que ver con nuestra decisión de venir a buscar a Dios. Yo he visto mucha gente, hermano, ser restaurada. ¿Sí? Pero en todos se ha identificado un común denominador. Servicio a servicio en el altar. Buscando a Dios. Servicio a servicio, tomando decisiones. Pastor, pero hace frío. Yo sé que hace frío. Hoy estábamos con mi esposa tomando mate y me decía, hace frío. Ya sé que hace frío. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y en el verano qué va a hacer? Y tampoco vas a querer venir. A ver, entonces yo quiero que vos entiendas esto, servicio a servicio, altar a altar, decisión tras decisión, vos podés tocar el corazón de Dios. Podés creerle a Dios por una restauración en tu vida. Pastor, pero la gente es implacable. No me está diciendo nada que yo no sepa. Pero Dios no es así. Dios no es así. Dios quiere ayudarnos. ¿Cuántos dicen esto? Sí, así que vamos a hacer algo más. Por favor, cerrá tus ojos, inclina tu rostro en señal de respeto y reverencia delante de la presencia de Dios. Recordá el mensaje puntual de este sermón. David pecó. David sabía que había un proceso de parte de Dios. Dios vino y le dijo, tengo 3 opciones para vos. Y David decidió de la manera correcta. David dijo,